Revelados 11 secretos, increíbles para transformar tu emocionalidad con la sabiduría del estoicismo. La luna se colaba tímidamente entre los edificios del barrio, iluminando la habitación de Juan, quien, sentado en su escritorio, sentía que la presión lo aplastaba. Cada trozo de papel frente a él parecía estar cargado de expectativas. Algunos incluso podía sentir que le hablaban, cuestionando su valor, su esfuerzo. A pesar de su éxito, su alma estaba en un torbellino. En el bufete, el brillo del reconocimiento se desvanecía cuando notaba cómo la deshonestidad de algunos de sus colegas oscurecía su propio camino. La noche anterior, su compañero más cercano había adoptado tácticas sombrías para arruinar la credibilidad de otros, y el dilema moral empezaba a carcomerlo. ¿Qué clase de ingeniero era si su trabajo se definía por el engaño y la manipulación? La voz de su madre, doña Rosa, resonaba en su mente, recordándole la humildad y la honestidad. «Hijo, el camino bien andado siempre trae sus frutos», le había repetido a lo largo de su vida. Pero, ¿y si el camino bien andado en este mundo significaba ser un perdedor? La presión de destacar no solo en su carrera sino en el juicio de los demás, le causaba una angustia que lo mantenía despierto cada noche. Se sentía atrapado entre los logros que le otorgaban una serie de aplausos vacíos, y el deseo de ser fiel a su esencia. Su mente aceleraba, respiración irregular, mientras los pensamientos se asaltaban entre sí. Antes de continuar necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día, en el trabajo, el peso de sus elecciones parecía más pesado. Clavaba la mirada en los documentos dispersos. El sudor empezaba a aflorar mientras su conciencia le gritaba. Esa tarde, se desató la tormenta. Su superior lo alabó por su última presentación, un reconocimiento que a él le resultaba decadente. La hipocresía del aplauso que no se sentía verdadero lo atormentaba. Mientras sus compañeros sonreían y celebraban, él se cuestionaba si realmente merecía ese espaldarazo. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recibir un reconocimiento?, se preguntaba en voz baja, sabiendo que para algunos, el fin justificaba los medios. El momento crítico llegó cuando su colega, el mismo que había manipulado a otros, se acercó a él en un tono como de confianza. «Juan, la vida no es solo moralidad, es supervivencia», le dijo mientras suavizaba el discurso. La burla escondida entre sus palabras lo dejó helado. La línea entre lo correcto y lo conveniente se desdibujaba, y en su interior, una tormenta de emociones encontraba eco en sus miedos más profundos. Aquel lugar al que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo, no parecía ser más que un entorno corrupto. ¿Podría seguir adelante sin perder su esencia? La incertidumbre le carcomía el alma. ¿Debo luchar por mis principios en un mundo que premia a los corruptos?, se preguntaba una y otra vez, mientras el nudo en su estómago se apretaba más. La angustia lo envolvía, la presión de sus amigos, su trabajo, todo convergía en un solo dilema. Con la mirada fija en la luna, recordó la antigua sabiduría que había comenzado a explorar, la promesa de hallarse a sí mismo en medio del caos que lo rodeaba. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar la verdad de su entorno? En ese momento decisivo, la lucha entre la integridad y el deseo de éxito se tornaba más intensa. Estaba a punto de cruzar una línea que podría cambiarlo todo, pero el miedo a perderse a sí mismo lo mantenía al borde del abismo. La mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, pero su luz apenas lograba penetrar el océano de pensamientos oscuros que Juan navegaba. Se sentó en la oficina, rodeado de un murmullo de conversaciones cargadas de superficialidad. Observó a sus colegas,
Aquellos que parecían haberse adaptado sin dificultad a las miserias morales de su entorno, cada risa y cada cumplido se sentían como dagas, afiladas por la hipocresía que lo rodeaba. Aproximándose a su escritorio, la calculadora de su mente se activaba constantemente, evaluando cada situación con una frialdad que chocaba con su tormento interno. Decidido a tomar control de su vida, una idea comenzó a germinar en su interior. La planificación era crucial. Quizás, pensó, podría desarrollar un proyecto que reflejara sus valores. Un proyecto que utilizara su vasta experiencia para construir algo que, aunque pequeño, representara un cambio. La idea lo entusiasmaba, y con ese deseo ardiente, comenzó a trazar un plan. Pero no sería fácil. Tendría que ser cuidadoso, no solo para proteger su propia integridad, sino también para marcar una diferencia. Tenía que enfrentar la deshonestidad de su entorno sin perder la ética que tanto valoraba. Con una determinación renovada, decidió que lo primero sería hablar con aquellas personas que aún mantenían ciertos estándares morales. Comenzaría con Robert, su compañero más leal y también el más íntegro. Sabía que era un reto, pero Juan estaba preparado para arriesgarse. Se sintió nervioso al acercarse a la oficina de Robert. Cada paso hacia allá era un reflejo de su propia determinación por salir de la sombra del temor. Al entrar, saludó de forma habitual, pero el tono de su voz mostraba el peso de su decisión. «Robert, necesito hablar contigo sobre algo importante», expresó con seriedad. A lo largo de la conversación, compartió sus inquietudes y la idea del proyecto. Para su sorpresa, Robert no solo escuchó, sino que compartió las mismas preocupaciones. Lo que comenzó como una conversación casual, se transformó rápidamente en una lluvia de ideas. Diálogo tras diálogo, comenzaron a delinear los contornos de su proyecto ideal, con el objetivo de recuperar la integridad en su entorno profesional. Sin embargo, a medida que cimentaban su plan, la realidad de sus acciones comenzó a aterrizar sobre Juan. No solo se enfrentaban a una posible resistencia de sus colegas, sino que también tendrían que lidiar con el juicio del sistema que idolatraba la deshonestidad. Juan se dio cuenta de que sería un enfrentamiento constante, pero había algo energizante en el desafío, algo que revitalizaba su propósito. En su mente resonaban las crisis que había enfrentado hasta ahora, las relaciones corrompidas, los aplausos vacíos. Esto era más que un reto profesional. Se había convertido en una lucha por su esencia. Sin embargo, en el fondo, sentía que una sombra amenazante se cernía sobre él. A medida que se acercaba a la ejecución de su idea, la preocupación lo prendía con un escalofrío. ¿Realmente estaban listos para enfrentarse a todo el sistema? Al llegar a casa esa noche, el cansancio lo abrazó, pero su mente no se detuvo. Mientras revisaba sus notas y esquemas, una revelación lo golpeó con fuerza. Quizás el verdadero cambio comenzaba desde dentro. Pero, ¿sería capaz de sostener su determinación frente a los reveses que seguramente inevitablemente vendrían? Al cerrar los ojos, las imágenes de su día se mezclaban entre determinación y miedo. En ese conflicto interno, se gestaba una batalla que iría más allá de él mismo, tan intensa que podría arrastrarlo a lo desconocido. La penumbra de la habitación se cerraba a su alrededor, mientras sus pensamientos formulaban una única pregunta. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para preservar lo que era realmente importante? La incógnita se pendía en el aire. Su futuro se tornaba impredecible, mientras la línea entre la integridad y la presión del éxito se desdibujaba cada vez más. La mañana siguiente, la inquietud pesaba sobre Juan como una mochila llena de piedras. Se sentó en su escritorio, pero tenía poco interés en los informes que lo rodeaban. Cada minuto se estiraba como un chicle masticado por demasiado tiempo, y sus pensamientos recorrían caminos de indecisión y posibilidad. Había comenzado a visualizar el proyecto con Robert, pero la imagen se desdibujaba con cada duda que atravesaba su mente. Mientras su mente daba vueltas, una pregunta empezó a cobrar protagonismo. ¿Realmente estaba listo para llevar este plan a cabo?
La resistencia interna era palpable. En sus momentos más oscuros, se preguntaba si el esfuerzo valdría la pena, y, si fracasaba, qué repercusiones tendría en su vida personal y profesional. Sin embargo, no podía ignorar la chispa que había encendido en su pecho con la idea de recopilar su experiencia y crear algo auténtico. Decidido a disipar esa sombra de inseguridad, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Con cada palabra, su visión cobraba vida. A medida que delineaba los objetivos de su proyecto, se dio cuenta de que no solo buscaba un cambio en su entorno, aspiraba a una transformación personal. Juan estaba, sin saberlo, en un viaje de autodescubrimiento. La pluma se convertía en un espejo que reflejaba no solo su propósito, sino también sus miedos más profundos. Mientras escribía, una verdad inesperada se reveló ante él. La integridad no era solo una cuestión de ética profesional. Era un salvavidas en un entorno que lo asfixiaba. Era la brújula que podía guiar su camino. En ese momento de epifanía, sintió una oleada de coraje. Con cada palabra, cada objetivo que definía, se alejaba del miedo y avanzaba hacia el potencial. Había una fortaleza naciendo dentro de él, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. La hora del almuerzo llegó, y Juan se encontró con Robert en un pequeño café cercano. Se sentó frente a él, sintiendo que cada conversation reciente se volvía más significativa y menos superficial. «Lo que estamos haciendo podría cambiarlo todo, ¿no crees?», dijo Robert, su rostro iluminado por una sonrisa de complicidad. Juan asintió, sintiendo la conexión entre ambos solidificarse. «Pero pronto ellos nos atacarán», sentenció Robert cruzando los brazos. «Necesitamos una estrategia». Al escuchar esas palabras, Juan sintió el peso de la incertidumbre otra vez. ¿Cuáles eran sus armas? ¿Podrían realmente enfrentarse a un sistema que se había sostenido en la deshonestidad? La bolita de ansiedad se retorcía en su estómago, pero a la vez, un latido más firme lo acompañaba. La posibilidad de un cambio real. El resto del almuerzo se llenó de ideas y planes. Se convirtió en una sesión intensiva de estrategia. Sin embargo, a medida que avanzaban, Juan percibió una inquietud en Robert. «No quiero que esto termine en una confrontación destructiva», expresó su amigo. Su voz tensa. La advertencia hizo eco en la mente de Juan. La confrontación era inevitable. Sí, pero el método y el impacto eran delicados. Esta era una prueba de su carácter, y se percató de que su razón de ser no era solo resistir, sino también inspirar una transformación de verdad, no solo para él sino para el propio Robert. Cuando regresaron a la oficina, Juan sintió una mezcla de adrenalina y realidad aplastante. La tensión en el aire era palpable, así como la decisión que pendía en su conciencia. Cada instante se convertía en un acto de desafío moral. Era el momento de dar el siguiente paso. Y así, se sentó frente a la pantalla, una hoja de cálculo abierta frente a él. Llenó las celdas con datos, sus pensamientos fluyendo más que nunca, pero la pregunta crucial lo atormentaba. ¿Cómo podrían hacer que otros viesen su visión como una oportunidad y no como una amenaza? Mientras pensaba en ello, su mente se disparó hacia otra dirección. Quizás, reflexionó Juan, tendría que mostrarles el verdadero valor de la integridad a través de resultados, incluso si eso significaba arriesgarse a todo. Con el corazón latiendo como un tambor, comenzó a evolucionar su plan. En su mente, se dibujaba una imagen no solo de lucha, sino también de posibilidad. Pero esa imagen estaba tan llena de luces como de sombras, y la pregunta seguía flotando. ¿Qué pasos estaba dispuesto a dar para transformar no solo su vida, sino la de los que le rodeaban? El momento del cambio se acercaba, pero el desafío también se tornaba más real. Se preguntó, incesante, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para hacer de esta visión una realidad? La respuesta quedaba atrapada en su pecho, palpitante, a la espera de ser descubierta. La tensión en la oficina se multiplicaba con cada minuto que pasaba.
Juan no podía evitar sentir que la carga de sus decisiones lo empujaba hacia el abismo. Con cada celdilla de la hoja de cálculo que llenaba, su mente volvía a la idea central de su proyecto. Una fusión de integridad y resultados palpables. Aquello significaba mucho más que un simple plan. Representaba la manera de liberarse de sus miedos, y demostrar, no solo a su entorno, sino a sí mismo, que la honestidad podía ser rentable. Sin embargo, esa determinación venía acompañada de una oleada de preguntas inquietantes. ¿Sería capaz de construir un argumento lo suficientemente sólido para convencer a quienes habían prosperado bajo el amparo de la deslealtad? En su mente, resonaba la voz de Robert advirtiéndole sobre la posibilidad de una confrontación destructiva. ¿Podría mantener la cordura y el enfoque en medio de una batalla emocional y ética? Tomó un respiro profundo, y se centró de nuevo en su objetivo. No solo luchar contra el sistema, sino buscar una transformación que lo llevara a él y a otros hacia un futuro más íntegro. Comenzó a trazar un esquema de presentación, buscando el equilibrio entre los datos duros que hablaran por sí solos y una narrativa personal que conectara emocionalmente. Mientras redactaba, recordó cómo había llegado a este punto. Su trayectoria, marcada por decisiones difíciles y aprendizajes dolorosos, le otorgaba una perspectiva única. Reflexionó sobre las situaciones en las que había seguido el camino, fácil, por miedo o comodidad. Ahora, había llegado al momento de despojarse de la complacencia y empoderarse como agente de cambio. Juan se sentía conectado a su visión. Y al mismo tiempo, el peso del riesgo se hacía más presente. Pensar en el rechazo de sus colegas, o en las consecuencias que podría sufrir lo asustaba. Pero, paradójicamente, esa misma ansiedad despertaba su deseo de actuar. Lo retaba a encontrar formas de presentar su visión de una manera digna y eficaz. Decidió que el próximo paso sería hablar con aquellos que podrían ser aliados en su misión, no solo Robert, sino también otros compañeros que compartieran su visión y valores. Con ese objetivo claro, miró su teléfono y comenzó a buscar contactos. Sabía que aliándose con quienes pudieran ayudar desde su posición, aumentaría las posibilidades de que su propuesta fuese recibida con más apertura. Así, coordinó reuniones, y se comprometió a ser transparente respecto a sus intenciones y a los riesgos involucrados. A medida que el día avanzaba, la ilusión de ser un catalizador del cambio diluyó la ansiedad inicial. La incertidumbre había encontrado su lugar en un camino que prometía profundidad y propósito, y la idea de transformar su cultura laboral se antojaba cada vez más real. Era evidente que se había convertido en un agente de su propia historia. Sin embargo, mientras Juan se preparaba para el primer encuentro del día siguiente, una semilla de duda empezó a brotar. ¿Cómo reaccionarían los demás a sus ideas? La posibilidad de una resistencia no era el único temor. También le preocupaba que la luz que él veía al final del túnel no fuera más que una ilusión. Aún así, se sentía firme en su convicción de que era su deber abrir los ojos de otros a la verdad que él mismo había estado negando. Con el corazón palpitante y la mente aguda, se sumergió en la preparatoria para la presentación, consciente de que el verdadero desafío comenzaba ahora. Aquello no era solo un paso profesional, sino un testimonio de su viaje interno. Las decisiones que tomaría en las próximas semanas podrían definir no solo su futuro laboral, sino también el valor que otorgaría a su autenticidad personal. Mientras se adentraba en la noche, una última reflexión lo dejó en suspenso. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para sostener sus principios, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia red de apoyos? El eco de sus pensamientos reverberó en su pecho, y la clara pregunta se hizo presente. ¿Sería capaz de inspirar el cambio que tanto anhelaba sin perderse a sí mismo en el proceso? El amanecer lo vía con respuestas y nuevos enigmas, y Juan supo que el momento de verdad se aproximaba. El despertador sonó, rompiendo la quietud del amanecer. Juan se levantó con un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación iluminaba sus pasos. Se miró en el espejo, buscando la autenticidad que tanto anhelaba en su vida profesional.
Se preguntó si esa búsqueda valía el riesgo de perder cómodos lazos o incluso su puesto. Sin embargo, era evidente que su corazón no podía entregar su lealtad a una cultura de superficialidad y engaños. Debía ser un faro de honestidad. Mientras se vestía, repasaba mentalmente cada detalle de su presentación. No solo quería exponer su propuesta, buscaba generar un cambio profundo en sus colegas. Pensaba en su mensaje y en cómo podría resonar en ellos. Comenzó a visualizar el momento, imaginando las caras de los presentes, sus gestos de asentimiento o por el contrario sus facciones desalentadas. Necesitaba conectar con sus aspiraciones, exponer sus valores mientras los guiaba hacia su visión. Cada palabra que elegía se sentía como un ladrillo en la construcción de su futuro. El camino hacia la oficina se tornó más largo de lo esperado. Su mente divagaba entre pensamientos de preocupación y esperanza. Pese a las dudas, sentía cómo sus experiencias pasadas se entrelazaban con su resolución. Había enfrentado adversidades antes, había superado obstáculos dolorosos. ¿Por qué no podría hacer lo mismo ahora? La diferencia radicaba en su foco. Esta vez, no estaba luchando solo por él, sino por un propósito colectivo más grande que él mismo. Al entrar en el edificio, el aire se sentía denso. Los murmullos de los colegas y las miradas distrayendo a cada paso generaban un eco que amplificaba su ansiedad. Juan pensó en Robert, quien había sido su mayor crítico, pero también su conocido confidente. Tuvo dudas sobre cómo sería la reacción de alguien que había vivido años en la cultura de la deslealtad. ¿Qué pasaría si no compartía su visión? Sin embargo, el miedo a su desaprobación era inferior al deseo de liberarse. Cada persona con quien tratara tendría su propia historia, y quería que esas historias se pudieran entrelazar con la suya. La sala del encuentro estaba adornada con mesas cuadradas, y el aire se volvió negro de expectativa. Empezó su presentación con algún nerviosismo, pero conforme avanzaba, sintió que su voz se tornaba más firme. Utilizaba gráficos para ilustrar datos concretos, pero también incorporaba anécdotas personales que hacían eco en su audiencia. Hablaba con pasión, convencido de que la integridad no era solo un ideal, sino una necesidad vital para el ambiente laboral. Se dio cuenta de que su propio viaje resonaba con el de algunos de sus compañeros. Sin embargo, a medida que su mensaje se asentaba, notó las reacciones mixtas. Algunos escuchaban con interés, pero otros parecían resistirse. Cuando se enfrentó al primer cuestionamiento de Robert, este no se mostró en desacuerdo, sino cargado de escepticismo. Juan sintió que cada palabra del cuestionario era un golpe directo a su ambición. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, encontró en esa confrontación una oportunidad. Se mantuvo firme, explicando cómo su visión no solo cambiaría la cultura de la empresa, sino que también crearía un ambiente propicio para la creatividad y la lealtad. La pregunta crucial se convirtió en un catalizador. Juan ahora estaba no solo ante su reto personal, sino frente a una lucha más amplia por establecer sus principios en un entorno que parecía inflexible. Al final de la reunión, aunque no había respuestas definitivas, había sembrado una semilla en la mente de algunos, pero cuando salió, sintió que la carga de lo que había aprendido en ese lapso también lo cernía. Al cerrar la puerta tras de sí, Juan se preguntó, ¿habría sido suficiente para atraer nuevos aliados a su causa, o había creado más resistencias? La incertidumbre le daba una escalofriante sensación de vulnerabilidad. Estaba claro que enfrentarse a sus compañeros significaba no solo ponerse en riesgo profesionalmente, sino también emocionalmente. Su ambición de ser un catalizador del cambio estaba en la cuerda floja. Mientras tomaba el ascensor, otro dilema acechaba sus pensamientos. ¿Qué medidas estaba dispuesto a tomar si su voz no lograba resonar? Era un punto crítico, y podía decidir entre aferrarse a su autenticidad o sucumbir a las viejas prácticas que tanto detestaba. En ese intenso interludio, Juan se sentó en un rincón del ascensor, reflexionando sobre qué vendría ahora. La momentánea liberación de su presentación se enfrentaba a la dura realidad de que todo quizás hubiera sido en vano.
El ascensor se detuvo en su piso, y la campana sonó marcando el final de su meditación. Al salir, la lucha por su voz interna parecía estar a punto de estallar. ¿Qué pasaría si la unión de su visión y su autenticidad lo llevaban a descubrir algo de sí mismo que nunca había imaginado? Tal vez pronto se vería enfrentando una decisión final que definiría no solo su carrera, sino su identidad misma. El día se deslizaba con una tensión palpable en la atmósfera de la oficina. Juan caminaba por el pasillo, sintiendo el peso de las miradas de sus compañeros sobre él, como si cada uno de ellos lo evaluara en silencio. Había dado un paso hacia la autenticidad, sí, pero aún le quedaba mucho por recorrer. Cada conversación que establecía se tornaba una danza delicada entre mantener sus ideales y la necesidad de encajar en un entorno adverso. Se sentó en su escritorio. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro cansado. La presentación había sido solo el comienzo, un primer intento de establecer un nuevo rumbo. Sin embargo, lo que había compartido con sus colegas había abierto una caja de Pandora. Dudas y preguntas no solo resonaban en su mente, sino que ahora también formaban parte de los diálogos en la cafetería y en las reuniones de equipos. La búsqueda de la autenticidad conllevaba riesgos significativos, y lo sabía. ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? La voz de Robert apareció en su mente, cuestionando la viabilidad de su propuesta y provocando una chispa de ansiedad. Necesitas estadísticas más contundentes, recordaba que había dicho. Una parte de Juan deseaba demostrarle que su visión no precisaba de números fríos para ser válida, pero el resto de él comprendía que la credibilidad también se ganaba con hechos tangibles. Decidió que tenía que hacer algo. Esto no iba a quedarse en una lucha de ideas vacías. Necesitaba reunir pruebas y testimonios que respaldaran su mensaje. La perspectiva de la investigación empezó a tomar forma en su mente. Buscaría ejemplos de otras empresas que habían logrado transformar su cultura laboral desde la base. Pasó horas sumido en artículos académicos, casos de estudio y libros sobre liderazgo auténtico. Los días siguientes transcurrieron entre reuniones y trabajo de fondo. Juan observaba cómo se dividían las opiniones en la oficina, no solo entre quienes apoyaban su enfoque, sino también entre quienes se mostraban abiertamente escépticos. Comenzó a sentir una extraña mezcla de satisfacción y estrés. Aunque su propuesta ahora contaba con más sustento, la falta de unanimidad lo carcomía. Poco a poco, su misión se esbozaba como un camino repleto de espinas. A veces, se preguntaba si el cambio que anhelaba era posible. Días pasaban, y la tensión entre los departamentos aumentaba. Sus colegas, especialmente aquellos aliados que habían demostrado estar dispuestos a escuchar, empezaban a asomarse a la realidad que había planteado. Sin embargo, la reacción negativa de otros lo obligó a replantearse la estrategia que había seguido. ¿Debía ser más tradicional y aceptar concesiones o aferrarse a su visión rebelde? Una parte de él sabía que rendirse sería un fracaso, y no estaba dispuesto a aceptar eso. En medio de esa búsqueda interna, una conversación clave se materializó. En un intervalo entre reuniones, Ana, una compañera que siempre había sido imparcial, se acercó a él. He escuchado lo que propones, Juan, y te seré honesta, no estoy completamente convencida, pero me intriga. Esa palabra fue un bálsamo en medio de la crítica. Intriga. Había logrado despertar la curiosidad de alguien que hasta entonces se había mantenido distante. ¿Te gustaría que nos sentáramos a discutirlo más a fondo?, le ofreció Juan, sintiendo que cada segundo contaba. Me parece bien, pero quiero que estés preparado para ir más allá de los números, y dame tu experiencia personal. Eso es lo que en realidad cuenta, sugirió Ana. La humildad que mostró ante su planteamiento resonó en él. Comprendía que la sinceridad y la conexión emocional eran tan cruciales como el respaldo estructural que había estado buscando. Esa conversación se sembró como una posibilidad, pero también como un nuevo desafío. ¿Qué tanto estaba dispuesto a abrirse a su propia vulnerabilidad? Necesitaría escarbar en la herencia de su experiencia, aquellas lecciones que había creído enterradas.
Para hacerlo estaba claro que tendría que enfrentar recuerdos que lo incomodaban, pero estaban conectados a la esencia de su autenticidad. Al salir de la sala, una determinación renovada lo invadió. Juan estaba en la cúspide de una transformación personal y profesional que iba más allá de un simple cambio en la cultura laboral. Sin embargo, en el momento de tensión más crítico del día, se vio atrapado por una revelación inquietante. ¿Podría su apertura a la vulnerabilidad ser la clave para establecer una conexión genuina con sus colegas? ¿O lo condenaría a una exposición indeseada, mientras la ansiedad se apoderaba de él? Una decisión crucial aguardaba. ¿Sería lo suficientemente valiente como para enfrentar no solo a su equipo, sino a sí mismo? La mañana siguiente, el aire en la oficina era tenso, como una cuerda a punto de romperse. Juan sabía que tenía que aprovechar lo que había ganado en su conversación con Ana. El dilema sobre exponer su vulnerabilidad regresaba a su mente. En una cultura corporativa que idolatraba la imagen del líder fuerte e infalible, abrirse podía parecer un acto de locura. Sin embargo, había algo invencible en su deseo por un cambio genuino y en su búsqueda de autenticidad. Antes de que su jornada comenzara, decidió que iba a preparar su intervención para la próxima reunión de equipo. Se sentó en su escritorio, rodeado de anotaciones, artículos y ejemplos que había recolectado durante los últimos días. Cada frase que escribió reflejaba su deseo de conectar no solo con la lógica de su audiencia, sino con sus emociones. No quería simplemente presentar estadísticas. Deseaba tocar las fibras de sus corazones. Mientras compilaba sus ideas, se dio cuenta de que su propia historia era poderosa. Tenía experiencias vividas que podían ilustrar su punto de vista. Recuerdos de su primer trabajo, donde había enfrentado desafíos de comunicación similares. Había sentido esa presión por encajar, las dudas que lo hacían cuestionar su valía. Era un eco del presente, pero también la evidencia de su crecimiento personal. Con cada remembranza, sentía crecer dentro de él un nuevo sentido de propósito. Cuando llegó el momento de la reunión, Juan se sentó al borde de su silla. El círculo de colegas lo miraba expectante, con rostros que entremezclaban curiosidad y escepticismo. A medida que comenzó a hablar, notó que su voz carente de inseguridad resonaba con autenticidad. Hoy quiero compartir con ustedes algo más que cifras, comenzó, sintiendo que las palabras salían de un lugar profundo. Desde mis primeros días en este sector, he aprendido algo fundamental. El verdadero crecimiento nace de la vulnerabilidad. Sé que esto puede sonar raro, pero ¿cuántas veces hemos concebido a un líder como alguien que no se equivoca, que no siente miedo o inseguridad? Observó cómo las miradas se intensificaban. Era un respiro que lo alentaba a seguir adelante. Compartió sus historias, expuso sus fracasos, sus miedos, y finalmente, cómo esos momentos lo habían llevado a ser quien era hoy. Juan hablaba con facto, entrelazando cifras y hechos tangibles de empresas que habían optado por un liderazgo más emocional. La mezcla de su experiencia personal con la lógica era poderosa y directa. Cuando concluyó, un silencio envolvió la sala. Juan sintió el sudor en sus palmas. Había cruzado una frontera. Había compartido su alma. Para su sorpresa, Robert fue el primero en romper el silencio. No esperaba que lo dijeras así, confesó, aunque su tono tenía un matiz de adecuada admiración. Otros comenzaron a murmurar entre sí, y se sentía como si una delgada línea de comprensión se estuviera tejiendo entre ellos. Ana le sonrió ampliamente, y aquella mirada de complicidad reforzó su convicción. Sin embargo, el eco del escepticismo no se había disipado del todo. Había quienes aún mantenían reservas, y eso lo sabía. La batalla no había terminado. La verdad acababa de comenzar a abrirse paso. En su mente, una nueva pregunta se asomaba. ¿Había dado un paso hacia el cambio verdadero, o solo había encendido una chispa momentánea? La vulnerabilidad había comenzado a ser su aliada, pero se cuestionaba si eso le bastaría para superar la resistencia que aún enfrentaba. Al salir de la sala repleto de adrenalina y un pequeño atisbo de triunfo,
Se encontró frente a Ana nuevamente. Te has arriesgado y lo has hecho bien, profetizó. Pero al mismo tiempo, percibió un cambio sutil en su expresión. Aún hay algo que no hemos abordado, dijo Ana, dejando entrever que su interés iba más allá de la simple curiosidad. ¿Qué más había que discutir? Juan, intranquilo, se sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que, para trascender verdaderamente, tendría que enfrentar la próxima parte de su viaje, uno que profundizaría aún más en su ser. Mientras un nuevo sentido de urgencia se apoderaba de él, la pregunta pendía sobre sus labios. ¿Qué otra verdad lo estaba esperando en las profundidades de su propia autenticidad? La sala de reuniones había dejado de ser un escenario de resistencia. Ahora, para Juan, se había convertido en un laboratorio de experiencias. Se sentó en su escritorio, todavía sobrepasado por la conversación con Ana. Sus palabras resonaban como campanas en su mente. Aún hay algo que no hemos abordado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más había que descubrir? La vulnerabilidad que había comenzado a abrazar le abría las puertas a nuevas dimensiones, pero también a incógnitas más complejas. A medida que pasaba el día, el trabajo solía parecerle estructurado, rutinario, pero ahora pulsaba con un significado nuevo. Comenzó a cuestionar las prácticas habituales del lugar. Se preguntaba si, como líder, también estaba dispuesto a redirigir sus esfuerzos hacia un entorno que permitiese a sus colegas expresarse más libremente. Quizás había receta del éxito que desconocía, y que tal vez la sabiduría estoica pudiera enseñarle. Decidió explorar la filosofía estoica. Abrió su computadora y buceó en la historia de este enfoque que tantos líderes habían abrazado a lo largo de los siglos. Al leer sobre Séneca y Epicteto, se sintió atraído por la idea de controlar sus reacciones internas ante los estímulos externos, en lugar de simplemente ser arrastrado por ellos. La noción de que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas, resonaba profundamente en su estado inquieto. Juan se sumergió en un mar de reflexiones estoicas, tomando notas sobre cómo la disciplina, la práctica de la autodisciplina y el desapego emocional podían ser herramientas valiosas en su desarrollo personal y profesional. Decidió que era hora de aplicar estos principios en su vida laboral, pero se enfrentaba a un dilema. ¿Debería compartir estas ideas con su equipo, incluso si susceptibles de ser malinterpretadas? A medida que se definía su visión, sentía un creciente empoderamiento. Imaginó una reunión no solo centrada en resultados, sino también en bienestar emocional, en superación personal. Las conversaciones profundas sobre vulnerabilidad podrían ser el puente hacia una cultura de trabajo más compasiva. Sin embargo, la resistencia que había sentido se alzaba nuevamente, murmurando dudas sobre cómo los demás podrían reaccionar ante su enfoque renovado. En los días siguientes, Juan comenzó a poner en práctica pequeñas intervenciones basadas en la nueva sabiduría adquirida. Una reestructuración de las reuniones donde, en vez de enfocarse solo en tareas, comenzaba a compartir reflexiones estoicas con su equipo, proponiendo discusiones sobre cómo manejar la incertidumbre y el estrés. Notó que algunos de sus colegas, inicialmente escépticos, empezaban a abrirse, a compartir sus propios miedos. La conexión emocional al fin se manifestaba. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que las sesiones avanzaban, se dio cuenta de que había quienes rehuían el cambio, quienes todavía se aferraban a la visión de liderazgo duro y emocionalmente distante. El escepticismo no solo existía, sino que era palpablemente frustrante. Cada desafío se sentía como una prueba de su carácter. Una tarde, Juan se encontró con Robert, quien le había dado su apoyo en la reunión inicial. «Es admirable lo que intentas hacer», le dijo Robert. «Pero no todos verán el valor de cambiar. Algunos prefieren seguir con la vieja escuela». Esa afirmación caló profundo. Juan sabía que su camino hacia el cambio era apenas un destello en un mar de reticencias. Tal vez era el momento de un acercamiento más directo. Convencido de que debía confrontar a sus detractores, comenzó a planear un nuevo encuentro. Esta vez,
Quería hacer algo audaz. Un espacio destinado a abordar sus miedos y resistencias a nivel personal. Era un desafío que lo obligaría a exponer no solo su vulnerabilidad, sino también a invitar a otros a hacer lo mismo. Pero al mismo tiempo, la incertidumbre sobre su resultado lo inquietaba, dejándole un sabor amargo en la boca. Mientras escribía los puntos clave de su intervención, sintió que la presión aumentaba. La necesidad de validar su enfoque con el equipo se convertía en un peso casi insoportable, cargado de expectativas. ¿Sería la decisión correcta? Sin embargo, la inquietud dio paso a una revelación. La verdadera transformación requeriría una lucha, un enfrentamiento directo con la resistencia, pero también un acto de afecto hacia su propia vulnerabilidad. La cita estaba fijada, y en su pecho el tamborileo de la anticipación resonaba con fuerza. Cuando llegó el momento de hablar, tendría que estar preparado para abrir no solo su mente, sino su corazón. Juan estaba listo, pero también sabía que frente a él se abriría un abismo. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso hacia su propio crecimiento? Y más importante aún, ¿llevará a su equipo a una nueva era de autenticidad compartida? Juan se encontró frente al espejo de su oficina, ensayando las palabras que articularía durante la reunión. El eco de aquellas conversaciones pasadas resonaba en su mente. La frágil línea entre la vulnerabilidad y la fortaleza se tornaba más difusa. La presión que sentía era tan intensa que casi podía tocarla. Sabía que dejaría al descubierto su propia inseguridad al intentar abrir un espacio seguro para su equipo. Pero el propósito de ese encuentro siempre había sido más grande que él mismo. Cuando llegó la hora, reunió a su equipo en la sala de conferencias. La atmósfera estaba impregnada de nerviosismo y escepticismo. Observó los rostros familiares, cada uno con una historia, una carga personal, y comprendió que las barreras eran más gruesas de lo que había imaginado. Preparado para vulnerarse, dio el primer paso. Hoy no solo vamos a hablar de números o proyectos, queremos explorar el aspecto humano que todos somos. Las miradas vacilantes que recibió desnudaron sus temores. Sin embargo, una voz interna lo impulsó. La resistencia es una manifestación del miedo, recordó una de sus lecturas. Compartió su propia experiencia de ansiedad en esos momentos de transición. Con cada palabra se sentía más libre, como si se despojara de piezas de una armadura que había llevado toda su vida. A medida que se abría, el silencio se fue llenando de interrupciones tímidas. Primero, una de sus colegas, Marta, confesó sentirse abrumada por la presión de cumplir con expectativas inalcanzables. Luego 2 compañeros más comenzaron a narrar sus propias luchas. La sala se llenó de voces sinceras, y Juan percibió una chispa de conexión emocional que nunca antes había estado allí. No obstante, el resplandor fue ofuscado por la mirada escéptica de Carlos, quien con su actitud endurecida, simplemente cruzó los brazos. Esto no cambiará la forma en que trabajamos, espetó Carlos. Las palabras fueron como un balde de agua fría, enfriando la sala. Juan sintió cómo la autoestima que había edificado temblaba. A menudo, había permitido que el juicio de Carlos lo desbordara, llevándolo a desestimar sus ideas. Sin embargo, en lugar de retroceder, se encontró desafiando su propia vulnerabilidad. Carlos, entiendo tus dudas, pero también creo que el cambio empieza por ser honestos con lo que sentimos. ¿No has sentido miedo alguna vez en este entorno? Aquí estamos, compartiendo nuestras verdades. ¿Qué pasaría si lo hicieras también? La sala contuvo el aliento, esperando una respuesta. La tensión se hizo palpable. La mirada dura de Carlos se suavizó por un instante mientras duros pensamientos luchaban en su interior. Juan se dio cuenta de que, aunque ese desafío parecía difícil, había una revelación en el aire. Las verdades no solo se exponían con coraje, también revelaban la profundidad de los lazos de trabajo. Es fácil criticar desde la distancia, continuó Juan, pero construir un entorno donde todos nos sintamos seguros requiere trabajo. No quiero que se trate solo de mí.
Quiero que ustedes también se sientan libres de decir lo que piensan y sienten. Esa conexión se convirtió en una invitación al diálogo. El silencio se transformó en palabras refrendadas por miedo. Pero además de la resistencia, se dieron cuenta de que compartir sus miedos no significaba debilidad, sino fuerza. Juan miró a su alrededor y, al ver algunos rostros empezar a moverse, se sintió por primera vez capaz de unificar sus combinaciones distintas y dirigirlas hacia un objetivo común. Un trabajo auténtico y humano. Sin embargo, la inquietud permanecía. Cada avance parecía 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Sabía que se estaría enfrentando a muchas más reuniones y a resistencias habituadas, y que seguirían surgiendo opiniones adversas en el camino. Mientras los discursos fluyeron, Juan se prometió a sí mismo que esta no sería la última vez que abriría su corazón así. El abismo entre cada uno de los colegas todavía seguía presente, pero la diferencia era que ahora estaba dispuesto a cruzarlo. Lo imaginó como un viaje lleno de altibajos, y el eco del uno de cada vez resonó en su mente. Mientras su equipo comenzaba a salir, una frase de su lectura estoica se repitió como un mantra. El camino se revela al andar. Pero se sintió intrigado por lo que significaría un verdadero cambio para su liderazgo, y cómo seguiría el desarrollo de este incipiente movimiento emocional. Ya no se trataba solo de sus temores, sino de lo que construirían juntos a partir de este punto, que más de su pasado emergente tendría que confrontar para facilitar este avance hacia la autenticidad compartida. En su pecho, el tamborileo de la incertidumbre y los nuevos desafíos palpitaban con un ritmo inquietante. Al salir de la sala, se sintió dispuesto, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La transformación de Juan había llegado a un punto decisivo. En los días siguientes a la reunión, la dinámica en la oficina experimentó un cambio sutil, pero significativo. Sus colegas empezaron a compartir más abiertamente sus experiencias y miedos, creando un espacio de confianza que antes parecía impensable. Esta nueva comunicación no solo llevó a una mayor cohesión del equipo, sino que también permitió a Juan reafirmar su compromiso hacia un liderazgo basado en la honestidad y la integridad. Juan se dedicó a consolidar este nuevo ambiente laboral. Comenzó a implementar reuniones semanales de reflexión abierta, donde cada miembro del equipo podía compartir no solo logros, sino también los desafíos emocionales que enfrentaban. Con cada sesión, la camaradería crecía, y el miedo al error se convertía en una oportunidad de aprendizaje. Juan se dio cuenta de que mientras más se permitía expresar sus vulnerabilidades, más poderoso se sentía, y sus compañeros seguían el ejemplo. La jornada laboral transcurría, pero había un pulso de transformación que lo animaba. La presión que antes lo ahogaba se había convertido en un motor de cambio personal y profesional. La conversación con Carlos, quien inicialmente se había mostrado distante, resultó ser el catalizador necesario para un importante desenlace. Después de varias semanas, Carlos, quien había sido un crítico persistente, se acercó a Juan, visiblemente conmovido. No esperaba encontrarme reflejado en lo que compartiste. Creo que he estado equivocado, admitió con sinceridad. Esta aceptación fue un triunfo no solo para Juan, sino para toda la cultura del equipo. A medida que Juan se adentraba en esta nueva etapa, se dio cuenta de que sus esfuerzos estaban siendo reconocidos. Recibió una invitación para presentar los avances del equipo en una reunión regional de la empresa, un momento que reflejaba el reconocimiento de su liderazgo. Esta oportunidad lo llenó de orgullo, pero también de un reconocimiento claro de sus propios miedos. ¿Realmente estaba preparado para compartir su historia ante un público más amplio? Sin embargo, esta vez, en lugar de dudar, decidió que sería un momento de celebración de su viaje de transformación y crecimiento. La semana previa a su presentación estaba llena de preparación. Cubrió cada detalle con minuciosidad, integrando las experiencias del equipo y el enfoque emocional que había cultivado. La noche anterior, mientras repasaba su discurso, una oleada de confianza lo envolvió. Había aprendido no solo a ser un ingeniero competente, sino un líder que valoraba lo humano por encima de todo.
El día de la reunión, tomando una respiración profunda, Juan se sintió listo para compartir su visión. Al entrar en la sala, vislumbró a sus colegas de otras oficinas y sintió el nerviosismo familiar. Pero en vez de dudar, se dejó llevar por la energía renovada que había cultivado. Comenzó su presentación hablando de la transformación, no solo de su entorno laboral, sino de sí mismo. Expuso estadísticas y resultados, pero lo que realmente resonó fueron las historias de vulnerabilidad y conexión que había forjado con su equipo. La audiencia, visiblemente comprometida, empezó a proyectar asombro en sus rostros. Se dio cuenta de que su apertura había resonado en ellos, rompiendo las barreras que normalmente existían entre departamentos. La presentación terminó con un cálido aplauso. La sensación del reconocimiento fue abrumadora. Y en ese instante, Juan comprendió que había logrado más que un simple proyecto. Había generado un cambio cultural profundo. Al salir de la sala, un periodista de la compañía se le acercó. Juan, lo que hiciste hoy no solo fue inspirador, es el tipo de liderazgo que necesitamos en tiempos turbulentos. Me gustaría escribir un artículo sobre tu enfoque. La emoción lo invadió. Este era el tipo de reconocimiento que siempre había anhelado. Un reflejo de su lucha por la integridad en un entorno que muchas veces parecía estar en contra. Mientras regresaba a su oficina, se sintió satisfecho, no solo por los elogios, sino por el camino recorrido. Había dejado atrás la presión de encajar en una cultura de mediocridad, y había comenzado a cimentar una nueva cultura que valoraba lo humano. Ahora, más que un ingeniero, era un líder que había demostrado que la verdadera fortaleza yace en la vulnerabilidad y la autenticidad. Finalmente, Juan encontró su propósito. No solo redefinir su trayectoria profesional, sino ayudar a otros a hacer lo mismo. La luna que antes iluminaba incesantemente su habitación cargada de dudas, ahora brillaba sobre un camino claro y lleno de posibilidades. Había conquistado sus miedos y, en el proceso, había demostrado que la integridad era más que una opción. Era el camino hacia un éxito personal y profesional genuino. Con ese pensamiento tan profundo, invitó a sus compañeros a reflexionar sobre su propio viaje, creando espacio para que cada uno compartiera su narrativa. Comprometido con su nueva visión, supo que este era solo el principio. Una profunda satisfacción lo llenó mientras se dirigía a casa, sabiendo que su camino seguía abierto hacia la autenticidad y el empoderamiento continuado. La transformación de Juan fue un verdadero testimonio de que la búsqueda de la autenticidad puede redefinir no solo vidas individuales, sino también culturas enteras. Únete a nosotros en este viaje de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Además, compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de actuar. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.